días a quienes nos siguen en las redes sociales también. Es real, hay un hermoso poema que le escribe Khalil Gibran a la derrota, que dice: ay derrota, mi sabia consejera, mi compañera del dolor. Y es verdad, yo creo que uno recibe muchas más lecciones y aprende mucho más de la derrota y del dolor que en los momentos de triunfos. Así que comparto plenamente con su frase, don Ramón. Vamos entonces al espacio promocional un ratito rápido. Lencerli, los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 8 a 12 del meridiano. Para las señoras, esta recomendación, la doctora Victoria Cárdenas Armijos le da atención en todo lo relacionado con ginecología y obstetricia. Y esos mismos días, la licenciada Ivette Aroca Salguero le brinda atención de terapia respiratoria de 14 a 17 horas. No lo olvide, en Cerli, en Bolivia y José de Altepara. Fin al espacio promocional. A crear se aprende creando, mi querida María Fernanda. Yeah. ¿Qué piensa crear el candidato presidencial Abdalá Bucaram si llega al poder? Bueno, intentamos constantemente ser creadores, ¿no? Venimos de un diseño para quienes somos creyentes de Dios, que es el creador del todo. Y nosotros buscamos constantemente crear, innovar. Y hoy es una de las necesidades más grandes que tiene nuestro país. Tenemos que ser muy innovadores, entender el cambio tecnológico que el mundo ha venido viviendo, entender esta nueva era que vive la humanidad después de la era agrícola, la era industrial. Viene esta era de la tecnología que seguramente vendrá acompañada de mucha riqueza, pero si sabemos embarcarnos en ella. Y es lo que nos preocupa, ver un Ecuador que todavía es muy dependiente en materia económica principalmente de lo que puede hacer el petróleo o los tributos, y no de la tecnología, de lo que puede producir con su propia tierra. Y esa es nuestra visión, ir mucho hacia lo que la tierra puede parir. Hemos dicho que el futuro del Ecuador está en su tierra, está en su agricultura, está en su agroindustria, y lamentablemente fue una de las tareas pendientes o de las grandes deficiencias de este régimen que hoy lo hacen estar atravesando una difícil crisis, ¿no? No ha sido nuevo pensar, y como alguien dijo en algún momento, todos hablan del agro, pero al momento de actuar se olvidan. De lo que usted ha podido tener cercanía, ¿cuáles son los primeros cambios que hay que dar en esa materia? Bueno, es como el amor, ¿no? Yo siempre cuando hablo de la relación entre el pueblo y sus políticos, es lo más parecido a una relación sentimental. También vivimos constantemente en esa área de excepciones, y no es un sentimiento distinto al que el pueblo siente hoy. Sí, ya vienen con las falsas promesas, ya se acercan las elecciones, todos prometen lo mismo. Entonces, en materia económica, hoy hay una desazón total, hay una desesperanza, hay una decepción. Este gobierno nos ilusionó a muchos, elevó mucho la vara. Muchos creímos que realmente iba a poder acabar con las condiciones de pobreza en las que estaba el Ecuador hace una década y en las que lamentablemente aún se encuentra, y quizás ahondada la situación porque pasamos una época de bonanza en la que los recursos que recibió el país solo fueron traducidos al cemento y no al mejoramiento de la vida de los seres humanos. Entonces hoy hay una desesperanza aún mayor, y por eso hay tanta falta de credibilidad. ¿Qué hacer en materia económica? Pues cada cual querrá vender la fórmula perfecta. Nosotros hemos dicho lo que haríamos en materia de modelo de gobierno en cuanto al tema de los tributos, de los impuestos. Hay que cambiar inmediatamente el modelo, hay que elegir y hay que principalmente sacar al Ecuador del sesgo ideológico en el que el gobierno lo ha metido. Hay impuestos que tienen que ser tratados de forma inmediata, como la eliminación de las salvaguardas, que es lo que principalmente ha afectado la firma con la Unión Europea, en el convenio con la Unión Europea. Hay que eliminar el 5% a la salida de divisas, hay que eliminar el cobro anticipado del impuesto a la renta, hay que estudiar el tema del IVA. Nosotros hablábamos de un decrecimiento del 14 al 10%, pero hoy con nuestros asesores estamos construyendo en materia tributaria, en materia del IVA, el IVA diferenciado de acuerdo a la realidad económica de cada provincia. ¿Por qué no? Esto sucede en los Estados Unidos,
¿por qué no hacerlo en el Ecuador? ¿Por qué el Carchi tiene que pagar el mismo IVA que Pichincha? ¿Por qué Esmeraldas, que ni siquiera tiene agua, tiene que pagar el mismo IVA que Guayaquil o que Guayas? Entonces hay que ir hacia un modelo que sea más equitativo que igualitario y que sean cada provincia atendida en función de sus necesidades, Pero más que su número de habitantes. Usted ha citado el modelo norteamericano, este está ligado con la visión del impuesto estatal, De acuerdo. no del impuesto distributivo. Cada sociedad administra su recuerdo Exacto. dentro de los lineamientos del En tema, más- es decir, de usted puede forma fundir una autónoma. especie de autonomía. Pero es que debe de reforzarse ese modelo, que es lo que se está aniquilando en el Ecuador. Estamos volviendo a ser un país centralista, cada vez vamos recortando y quitando las autonomías a los gobiernos descentralizados. Y eso al final va a ser un error porque el Estado, históricamente, olvidémonos de este gobierno, históricamente el Estado es un pésimo administrador. Abrupta solicitud que en nombre de la patria el Estado reciba más impuestos y haga algo por ti. La esperanza no es resistencia. ¿En qué va a quedar, a su modo de ver, usted está viajando por todo el país, estos tributos que estamos dándole al Estado central? Ayer me tocó girar un chequecito. Ahí nos acordamos. ¿Dónde van? ¿Dónde ve que está yendo? ¿Realmente están yendo a una reconstrucción? ¿Hay transparencia en el manejo de esos fondos? ¿Cuál es su percepción técnicamente hablando, no políticamente? Bueno, lamentablemente tengo que decir que no, al punto de que lo que en un inicio aplaudíamos del candidato a la presidencia, Rafael Correa, que era la transparencia con la que decía querer manejar el país, en decisiones como por ejemplo transparentar las cuentas de los funcionarios públicos, hoy ya buscan lo contrario. Hoy ya hay una presidenta de la Asamblea que busca a toda costa tapar los ingresos o las cuentas de los funcionarios públicos, cuando ellos mismos han dicho que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué ahora buscan esconder? ¿Por qué buscan entorpecer el trabajo de los medios en cuanto a la clarificación de las cuentas y cómo ha sido manejada la riqueza del Ecuador en los últimos años? Decía don Ramón sobre el tema de la resistencia. Lo que resiste cede, lo que persiste no. Debemos de ir más hacia la persistencia en nuestras ideas que hacia la resistencia. Y el gobierno se equivoca en querer resistir o enfrentar una crisis con mayores tributos. Quienes medianamente entendemos de economía, actualmente yo estoy cursando un PhD en la Universidad Católica de Buenos Aires, justamente en administración pública, entendemos que a mayor recesión y a mayor crisis, menos impuestos, por el sencillo hecho de oxigenar el bolsillo de los ciudadanos y que en esta crisis sientan un respiro. El gobierno se equivoca y quiere enfrentar el decrecimiento del precio del barril del petróleo y la crisis actual que vive el Ecuador metiéndole la mano en el bolsillo a la gente, pensando que cobrando más va a recaudar más. Los resultados han sido adversos. Hay un 30% menos en la recaudación de lo que va del año. La actividad comercial ha sido afectada en cuanto a ventas entre un 30 y 60% y lo mismo el cierre de los comercios. Y si tú afectas la actividad comercial, afecta finalmente la economía, porque el mundo ha subsistido principalmente a través del comercio. Yo cambio el epigrama que leí, gracias por la sugerencia. La esperanza no va a ser más resistencia, sino persistencia. Bueno, gracias por la acoger mi contribución. palabra. Vale. Modesto Reyes continúa. Dalo, habla usted de crisis. Y hay una crisis que para mí, y creo que para la ciudadanía, es terrible. La crisis de la juventud. Pero no solamente el asunto empleo, el asunto droga, de esa permisibilidad que se le ha dado puerta abierta, ¿sería necesario? ¿Y usted cree que sería justo cambiarlo? Bueno, justamente esta semana di a conocer al país nuestro proyecto llamado Por un Ecuador sin H, en el que en su logo ponemos una H antes del Ecuador, tratando de dar a entender lo que esta droga, cómo se ha tomado al país. Y es realmente alarmante. O sea, cuando no nos pasa, lo vemos de lejos y no sentimos los problemas del otro. Cuando los vivimos dentro de nuestra familia,
Entonces ahí comenzamos a preocuparnos, pero no hay que esperar a eso. Lo que pasa en el Ecuador en materia de drogas es alarmante. El Ecuador se está convirtiendo en la Colombia de los años 80. Hoy los carteles ya operan en el país. Ya no es solo el micro ni el narco, sino carteles operando en el Ecuador porque lo ven como un territorio atractivo para su actividad ilícita en cuanto al tema de las drogas, con la permisibilidad en el consumo que promovió este gobierno a través de una tabla anómala, antitécnica, que en menos de 6 meses tuvieron que cambiarla. Entonces no se trata de redactar leyes por redactarlas. Cada ley debe tener un sustento técnico. No hay una ley, y les dejo humildemente la tarea de investigación, no hay una ley que haya redactado Alianza País que haya durado más de 2 años. Una, ni siquiera la Constitución. Entonces, ¿qué pasó con los miles de jóvenes que murieron durante los 6 meses de aprobación de esa tabla absurda? Después quisieron reformarla, han reducido los gramos. El problema es que el adicto no anda pues con una balanza para saber cuánto consume. Ni la policía en las calles puede andar con una balanza para ver cuánto estás consumiendo. Lo real es que cuando usted es joven y su padre le dice que puede ir a la fiesta hasta las 12 de la noche, usted va a comenzar a probar y va a llegar a la 1, a las 2 de la mañana y después se va a amanecer. Lo mismo pasa con el tema de la permisibilidad en materia de drogas. Hoy se han incrementado en un 300% el consumo de drogas en nuestra sociedad y principalmente esta droga H, que es un cóctel, que ya tiene su propio idioma. Ahora los jóvenes le hablan de capuchino, es la H con cocaína. O le hablan del mariachi, es la marihuana con la H. Entonces, es realmente alarmante y por eso nosotros hacemos un llamado al gobierno para que inmediatamente primero elimine esa tabla de permisibilidad de consumo de drogas y segundo, pues estamos aportando al Ecuador un proyecto de combatir esta actividad en el que estamos trayendo en el mes de octubre al exalcalde de New York, a Rudolph Giuliani, para que desde su experiencia en la erradicación de los carteles en New York venga a brindarle, inclusive al actual gobierno, se lo vamos a entregar el plan para que lo implementen de forma inmediata, porque esto no es de protagonismo político, sino de sensibilidad humana con las familias del Ecuador. Fernando Isú. Mencionó a Khalil Gibran y él decía que después de una primavera agonizante viene una aurora sonriente y ahorita estamos viviendo una crisis. ¿Qué problemas sociales derivados de la misma ha podido detectar y qué solución le daría en los problemas sociales puntuales en el marco de la economía que recibiría? Sí, yo creo que el gobierno se equivocó en la visión de cómo hizo las cosas. Siempre lo he dicho, no todo lo que ha pasado estos 10 años ha sido malo. Han habido muchas cosas positivas que tienen que mantenerse. Pero al final el modelo fracasó. Y fracasó porque construiste un árbol sin raíces. Construiste 8 hidroeléctricas, pero te olvidaste de sembrar. Entonces, hoy no eres un país rico porque la riqueza fue prestada a través del excedente petrolero. Esa plata del oro negro tuvo que haber sido invertido en la tierra para que, siendo un país un 70% agrícola, más que ser agrícolas pases a ser un país de agricultores. Y ese es nuestro modelo. El gobierno debió primero invertir en la tierra y a través de su tierra volverse un país rico para que hoy no pase lo que le está pasando. No tenemos en la reserva líquida disponible ni 3.000 millones de dólares, cuando nuestros países vecinos tienen 50, 60.000 millones. Entonces somos un país en crisis sin posibilidades de enfrentar la crisis. Vivimos una iliquidez constante, queremos atentar contra ella aún más con el tema del dinero electrónico, que ha sido un fracaso, y con modelos equivocados para nuestra realidad. No todo modelo sirve para todos los países. Lo que sirve para Alemania, ley de herencia y plusvalía, no sirve para el Ecuador, porque nuestras realidades son distintas. Y en eso se ha equivocado el gobierno.
Dale, usted decía hace un momento no un modelo más equitativo, sino un modelo más igualitario. Y usted Al decía, revés, más que igualitario, equitativo. Usted decía, le preguntaba esto en la línea de la reunión y el acuerdo que han tenido con los grupos LGBTI y usted y otras organizaciones políticas. ¿Qué es lo que buscan en ese espacio? ¿Captar más votantes? ¿Qué se les puede permitir a ellos, ofrecer a ellos en plena campaña electoral y que sea viable socialmente también? A ver, primero quiero aclarar que nosotros no hemos participado como organización de esa reunión, ni hemos firmado ningún tipo de acuerdo con los grupos LGBTI. Eso debe haber sido una equivocación de buena fe del diario El Universo que lo publicó o del diario El Telégrafo. Fue el diario El Telégrafo. Sí. Pero nosotros no hemos participado en ningún tipo de reunión ni de firma de ningún acuerdo con los grupos LGBTI. Nuestra posición en materia de derechos humanos está respaldada en nuestra Constitución. Ningún ecuatoriano debe ser discriminado. De ahí nuestra visión en cuanto a valores, en cuanto a doctrina ideológica, no es negociable. Y si bien compartimos la no discriminación para ningún sector y por ninguna condición como lo establece la Constitución, también tenemos lineamientos claros de la organización que no están en negociación. Así que sí quería aclarar que nosotros no hemos participado de ninguna reunión, ni de ninguna firma, de ningún convenio, que ni siquiera lo hemos leído siquiera. Así que esa es una información que no obedece a la realidad y por eso responsablemente es mi obligación aclararlo. Un amable radioescucha dice: la impunidad corre suelta vilipendiando las tradiciones de la decencia. ¿Cuánta impunidad hay en materia política, económica y justicia en el país? Y lo importante es tomar conciencia de ello, don Ramón. Muchas veces nos hacemos parte de discursos clichés de, por ejemplo, no importa que robe, pero que haga. Todos roban. Y mientras no cambiemos esa mentalidad, el país no va a cambiar. El cambio de una nación no depende solo de un gobierno, sino precisamente de garantizar la justicia social. Luther King decía que la paz no es la ausencia de guerras y conflictos. La paz es la presencia de la justicia. Y soy un ferviente creyente de aquello. Mientras el pueblo no perciba que tiene instituciones justas, democráticas e independientes, constantemente buscará resolver los conflictos con sus propias fuerzas, porque no hay credibilidad en las instituciones. Ahí radica la importancia de la no impunidad, la importancia del modelo de Montesquieu funcionando, no solo escrito en la Constitución, sino en la práctica de gobierno, y la que lamentablemente en el actual gobierno no se cumple y se pasa por el traste aquel concepto, y hay un presidente que dice públicamente y se jacta: yo meto la mano en la justicia porque soy el presidente de todos los poderes. Y es un error, es un exceso. Dalo, las fuerzas políticas han terminado agrupándose, algunas tienen su unidad, tiene Compromiso Ecuador, está en la misma unidad de las izquierdas. Fuerza Ecuador se queda solo. Con el pueblo. Bueno, ves que con ellos se quedan todos, porque así lo dicen en la frase, ¿no? Nosotros estamos con el pueblo, la unidad es con el pueblo, con la familia ecuatoriana. Yo creo que en febrero tienen que hablar las urnas, ese es el mejor análisis y encuesta, pero desde afuera lo que veo es lo contrario, una unidad que no es tal, en la que cada semana vemos que se va el uno, que se va el otro, que se ponen condiciones, que se ponen imposiciones, y que en la práctica es muy complejo. Yo entiendo la posición, por ejemplo, de un César Montúfar, representante del golpismo, porque salió a las calles a tumbar gobiernos. Los jóvenes debemos de tener buena memoria. Montalvo decía: pobre de aquel pueblo que olvida su pasado, está condenado a cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, no es de unirte por unirte. Hay fotos que yo ya las he visto en el pasado, que las veo ahora, que se reunieron también a tumbar gobiernos y a redactar leyes que nos llevaron a un feriado. Ahora hay hasta candidatos del feriado, desesperados queriendo recuperar el poder para la banca.
El candidato no es el banquero, es la banca. Pero en todo caso, ¿cómo fiscaliza un Ramiro González, por ejemplo? Las cocinas de inducción, si él las hizo. Entonces ahí comienza a carecer de valor popular la supuesta mal llamada unidad, que al final es la unión entre el alcalde de Guayaquil, el señor González, sus dos partidos y los que quieran seguirles el juego. Entonces, para mí, todo proyecto de unidad debe de nacer de un proyecto, porque estás enfrentando un proyecto que si te gusta, si no te gusta, si está equivocado, si es bueno, si es malo, lo vamos a ver. Primero en el camino de la historia y segundo en las urnas. Pero es un proyecto. ¿Cuál es el antiproyecto? Hoy nos quieren convencer de que solo hay dos alternativas: el correísmo y el anticorreísmo, ambas nutridas por el odio. Un gobierno que odia a todo aquel que piensa diferente, que lo persigue, que lo reprime, que es intolerante, que lo insulta, que busca aniquilarlo con toda la fuerza del poder y el manejo de la justicia. Y un anticorreísmo que propone lo mismo, más odio. Se convocan en unidad por odio a un hombre y no por amor a un pueblo. Y ahí se pierden, porque el pueblo piensa diferente. El pueblo ve el bosque, no el árbol. El pueblo está pensando en su futuro, en el trabajo. Mientras los políticos piensan solo en sus problemas. Cuando yo digo que estoy en la calle y que nuestra unidad es con el pueblo, es porque vengo percibiendo lo que el pueblo te va diciendo. Y creo firmemente que vamos a estar muy sintonizados en las urnas con un proyecto que realmente represente a lo que hoy piensa la mayoría y no solo el café de los políticos. De llegar al poder, encontraría organismos de control con directivas aún en ejercicio de funciones del gobierno que le precedería, y de considerar que una solución a la crisis sería la reducción del aparato del Estado. ¿Estaría dispuesto a asumir el coste político de la reducción del mismo y la supresión de ciertos organismos de control? A ver, primero, en el momento que se elige una nueva propuesta, lo que hay es un cambio político también. He dicho que no todo lo que ha sucedido es malo, sin embargo, hay organismos que no funcionan por la falta de credibilidad del pueblo. Entonces, nosotros haremos un llamado a un referéndum aprobatorio en el cual tenemos un proyecto de enmienda y reforma a la Constitución de no menos de 30 artículos, con el que buscamos el renacimiento económico y democrático establecido en la Constitución, y el pueblo podrá votar por aquellas cosas. Así que también creo que sería decente de todas estas autoridades que han sido designadas a través de concursos amañados por el actual gobierno, inmediatamente renunciar para dar paso a que el nuevo gobierno tenga un proyecto no solo de gobierno, sino de gobernabilidad y de gobernanza. Eso sería lo serio y lo honesto con el Ecuador por parte de estos funcionarios en funciones, ¿no? Gracias. Dando al inicio de su entrevista, habló usted de su profesión de fe. Y ahora andamos un poquito como en crisis por este tema del género. Y entonces, ¿hasta dónde, en el caso de ser gobierno, usted podría llegar para solucionar este problema crítico? Se refiere al tema de las cédulas, género, como sí, el tema del género. Exactamente. Bueno, la Constitución establece que tenemos que estudiar desde el campo del sexo de cada ciudadano. Y hay parámetros claros que están en la Constitución de cómo debe ser el matrimonio, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. La familia. Y nosotros creemos en ello, en el matrimonio, como Dios lo diseñó. Pero también no deja de ser cierto que históricamente ha habido señalamientos, persecuciones a seres humanos por su condición. Y eso tampoco es correcto. Nadie tiene por qué ser discriminado, nadie tiene por qué ser perseguido. Tenemos derechos y obligaciones que cumplir en la Constitución y eso debe de respetarse sin ninguna preferencia, sencillamente cumpliendo lo que establece la ley en cuanto a la protección de los derechos humanos del individuo. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de aquello. Dice un joven radio escucha,
el ingeniero Rollero, Dalo es un hombre joven inteligente. Muchas porque gracias. Porque se une con viejos políticos de la partidocracia, como por ejemplo el señor Adún. A ver, el licenciado Alfredo Adún propone una candidatura desde un colectivo político llamado la Fuerza de los Pobres, en el que buscan una organización política que auspicie esta candidatura. Nosotros lo estamos analizando. De ahí pues hay que estudiar mucho la historia y establecer claramente quiénes son los representantes de esa partidocracia y quiénes fueron las víctimas de esa partidocracia. Se tomó el poder por las manos, incumpliendo lo que establecía la ley y sin ningún respaldo constitucional. Sencillamente se sabían perdedores en las urnas y se tomaron el poder a la fuerza. Los resultados aún los estamos pagando. Entonces hay que ser muy objetivos en ese análisis. Pero lo que sí puedo dar fe 100% es que FE es un partido político que está forjando una historia propia, que representa una historia muy rica en cuanto a los derechos de los pueblos, luchas progresistas, con una visión socialdemócrata humanista, pero totalmente renovada. Y así lo demostraremos a la hora de la conformación de nuestras listas. Quien mira con los ojos del corazón descubre o descubrirá la condición poética de la vida que te cobija. Una gran mañana, Dalo. Muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas, de Modesto, Fernando y Ramón. María Fernanda continúa en la mañana tropicana con Otosón Rolsler. En breve. Un fuerte abrazo. Me despido. Ya, hoy acordaste. Chao, buen día a todos los que nos escribieron. Saludos. Dios los bendiga, pasen bien.